Después de 80 años, la reelección consecutiva es una realidad en México. Es el tema de nuestro programa de hoy. Nos acompañarán el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, y el doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Estamos en Ciudad Universitaria, soy Alejandro Envila. Bienvenidos a las reglas del juego electoral. Doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE, profesor de la Facultad de Derecho, autor del libro Derecho y Poder. Doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor de Derecho Constitucional, Poder Legislativo y Derecho Notarial. Bienvenidos a una emisión más de las reglas del juego electoral. Hoy tenemos una mesa de lujo, auténticamente de lujo. El doctor Lorenzo Córdoba Vianello, muchas gracias, doctor. Alejandro, encantado de estar contigo y con mi director. El doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por haberte dado tiempo de estar en tu facultad. Gracias. Y bueno, permítanme decirles que si la Facultad de Derecho es la mejor Facultad de Derecho de Iberoamérica, se debe específicamente a su planta de profesores y directivos. Profesores y directivos como los que hoy nos acompañan, de lujo, de primer nivel, el consejero presidente del INE y el director de la facultad, que además ha sido el impulsor de este proyecto de televisión. Y bueno, pues sin más yo les propongo, empecemos con la plática. Nuestro tema es reelección. Doctor Córdoba, la reelección continuada que ahora tenemos en México, ¿abona en qué ayuda al sistema político? Bueno, la verdad, la reelección llegó después de una larga discusión, fueron más de 20 años de debate sobre si se incorporaba o no, en el que el tema tuvo que enfrentar una serie de atavismos históricos muy arraigados, ¿no? ¿Culturales? Incluso culturales, me atrevería a decir de cultura política, digamos. Finalmente la revolución de donde surge el régimen político que hoy tenemos, y a pesar de todas sus transformaciones, parte de la premisa de la no reelección. Luego esto se convirtió en una especie de mito, porque la no reelección como premisa revolucionaria era la no reelección respecto de la presidencia de la República y además no reelección consecutiva. Pero bueno, lo que quiero decir es que el debate fue intenso y finalmente en la reforma 2014, la reforma político-electoral de 2014, se establece la posibilidad de la reelección para legisladores federales y locales, pero también para los alcaldes con periodos o con números de reelecciones acotado. Es una realidad. El problema que estamos teniendo ahora es un problema de instrumentación. Estas son las primeras elecciones en donde en el ámbito local tendremos la reelección, las de 2018, la reelección de varios cargos, de legisladores, de alcaldes, y eso ya ha evidenciado, digamos, los problemas con los que tenemos que lidiar hacia el futuro. En número 2, primero, la separación de los cargos, eventualmente o no, porque para ser elegido como diputado o como senador tienes que separar con un periodo anterior determinado, lo cual también plantea un problema práctico. Un momento de inestabilidad. Te eligen para 3 años, pero te tienes que retirar 6 meses antes. Exacto. Es decir, por un lado, y por otro lado el tema del dinero. Es decir, que son dos temas que se fueron concretando a lo largo del tiempo, sedimentando en el ámbito electoral, pero la reelección no implicó una revisión integral del tema y cada estado ha planteado soluciones distintas. Es decir, en algunos casos la separación es mayor, en algunos casos la separación no opera. En fin, creo que es un tema que llegó para quedarse, es mi impresión, que yo creo que a la larga puede robustecer sobre todo el ejercicio de gobierno, formar clases parlamentarias mucho más profesionales, permitir proyectos, por ejemplo, a nivel municipal de mayor aliento, transtrienio. Pero bueno, pero evidentemente se trata de una figura que está poniéndose a prueba y que tendrá pues, que revisarse, sobre todo en términos de volverla más armónica con lo que ha sido un sistema electoral, por cierto, muy complejo y lleno de reglas, ¿no? Doctor Contreras, ventajas, desventajas de la reelección, tal como quedó instrumentada en este momento en la ley electoral mexicana. Bueno, las ventajas, ya lo decía Lorenzo, es que se buscaba mayor profesionalización en los cargos, que pudiera haber una temporalidad que permitiera hacer proyectos a largo plazo. Y desde luego pues que está probada en la mayor parte de los países. En México la reelección era un tabú, pues por los malos recuerdos que dejaba Santana, las reelecciones de Juárez, las reelecciones de don Porfirio, la muerte de Obregón ya habiendo sido electo como presidente y que efectivamente se generalizó.
El tema son los retos que tiene ahora la autoridad electoral, porque yo siempre he dicho que les tocó a esta directiva un momento quizá el más difícil de la historia, porque en las próximas elecciones, por ejemplo, los habitantes de la Ciudad de México, pues tienen que estar pendientes de por quién van a votar a la presidencia, pero al mismo tiempo, quiénes van a ser los candidatos al Senado, a diputado federal, a jefe de gobierno, a diputado a la Asamblea y las alcaldías, que por primera vez en la Ciudad de México se van a elegir esta nueva figura, donde la gente tiene que saber que al elegir una planilla le van a dar al alcalde una cláusula de gobernabilidad, porque son 10, entiendo que son 10 miembros de este cabildo, y 6 capitalino forman parte del equipo del alcalde, y solamente 4 serán de representación proporcional, y pueden estar hasta 12 años. Entonces, creo que ahora el mayor reto es que la ciudadanía entienda que es la reelección, lo que va a votar, la importancia que tiene estar atento no tanto a los partidos, sino a las personas. Y otro reto que le agregaría yo en el futuro, pues es que hay muchas cosas que van a chocar con esto de la reelección. Por ejemplo, las alianzas. Alguien puede haber hecho un buen encargo y resulta que su partido hizo una alianza y le dice, fíjate que vamos a necesitar este puesto porque lo pidieron en la alianza. O bien las cuotas de género, en donde la directiva de un partido le diga, pues ibas muy bien, pero fíjate que ahora toca mujer o toca hombre, entonces no te vamos a proponer para la reelección. Entonces, a mí creo que el mayor reto de esto es que no se convierta en un elemento que, lejos de cumplir con sus objetivos, se convierta en un elemento que fortalezca más a las directivas partidarias. A ver, les pregunto a los dos, y ahora sí que respuesta libre, el que quiera, el que tome la palabra. No hay demasiados candados, justo lo que decía el doctor, y demasiada interferencia de las directivas de los partidos para regular la reelección, porque vamos, la reelección finalmente también es parte de un derecho político del ciudadano. ¿No está demasiado acotado por parte de los partidos? ¿Cómo quedó la reforma? Me arranco. A ver. Yo diría que sí en parte, pero también tenemos un problema integral de hiperregulación. Vuelvo al punto. Yo creo que lo que vamos a necesitar en el futuro es una revisión integral de las distintas figuras bajo las premisas sobre las cuales ha evolucionado en distintas etapas el sistema electoral. Me explico concretamente, aterrizándolo al tema de la reelección y el tema del dinero. El tema de la equidad en la contienda ha sido uno de los ejes fundamentales desde hace 20 años de las reformas electorales. Es una premisa que todavía para muchos está lejos de concretarse. Para otros, como un servidor, creo que hemos sobredimensionado. La equidad comenzó siendo pensada como un piso mínimo igual para arrancar la competencia con ciertas bases y ciertas condiciones. La equidad la hemos inflacionado de tal manera que hoy muchas veces se interpreta como un techo, es decir, como una meta por alcanzar. ¿En qué tiene que ver esto con la reelección? Pongo un ejemplo. Ya lo decía Raúl, la reelección es practicada desde hace muchísimo tiempo en muchos países. Y el tema del dinero es un tema transversal a todas las democracias. ¿Cómo lo estamos resolviendo nosotros? Bueno, aquí se ha dicho, la reelección se vale para ciertos cargos, diputados, federales, locales, senadores, por supuesto federales y alcaldes. Ok, pero para evitar una ruptura del principio de equidad, quien está ocupando el cargo y busca la reelección, para evitar competir con condiciones de ventaja sobre los que no tienen el cargo, tiene que separarse. Vuelvo al punto. Sí. ¿En qué país del mundo se separan aquellos funcionarios que están buscando una reelección? En ninguno. En ninguno. Porque el problema no es tanto la equidad entendida como es que este funcionario pues no puede dedicarse a hacer campaña en horas y días hábiles de trabajo. Por lo tanto, encontramos esta solución. Sí, pero ¿qué pasa en otros países? Pienso en Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos que puede reelegirse es un funcionario que no deja de ser presidente para buscar la reelección. Y hace campaña. Y hace campaña desde el Air Force One. Y justamente, no puede dejar de viajar en el Air Force One o en aviones oficiales. No puede dejar de tener el acompañamiento del servicio secreto que es la protección del presidente. Ah, pero ¿qué pasa?
No es una solución por la que optamos nosotros. Nosotros optamos por separarlo del cargo al alcalde o ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, cada vez que el presidente viaja en el Air Force One para hacer actos de campaña, el costo lo tiene que cargar la campaña o su partido, no el erario público. Entonces, vuelvo al punto, el problema es el dinero. No es tanto, digamos, la equidad como condiciones exactamente iguales para competir. Puse esto como un ejemplo nada más, para evidenciar el dilema en el que estamos inmersos. Nosotros desarrollamos un sistema electoral centrado, digámoslo así, fundamentalmente en el principio de la equidad, y le estamos metiendo otros mecanismos, candidaturas independientes, reelección, que qué bueno que se hayan introducido, pero que hoy entran en colisión con algunas de las reglas que nos hemos generado. Por eso yo digo que qué bueno que llegó, yo creo que tiene ventajas, tiene ciertos riesgos, pero los riesgos que hemos generado en buena medida están determinados porque el sistema electoral no ha sido replanteado para incorporar armónicamente estas figuras, y eso está generando estas tensiones, incluyendo pues, lo que decía Raúl y lo que tú preguntabas, Alejandro, el poder que tienen las directivas partidistas, ¿no? Obligadas en muchos sentidos por las propias reglas electorales y que entran, pues no digo en colisión, pero sí en tensión con estas nuevas figuras, ¿no? La reelección en particular. Y sí va a haber tensión, digamos. Yo creo que se va a tener que seguir legislando otra vez en materia electoral, como tristemente estamos acostumbrados que después de cada elección tenemos que corregir, porque pues estamos viviendo una época donde parece que los partidos políticos se ponen de acuerdo en el Congreso y el emitir una ley es resolver un problema de la realidad. Y lo único que hacen es sentar las bases para empezar a generar un cambio. Dos temas, por ejemplo, a mí me preocuparía, ¿no? Se supone que es un derecho del electorado el tener la posibilidad de decir, este funcionario está bien, se queda. Esa es una de las cosas en las que se justifica teóricamente, que cualquier limitación legal al poder del electorado es antidemocrático. Entonces, bueno, es una facultad. Es un mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Ahora la ciudadanía dice, este funcionario lo quiero bien. Pero el candado dice que para que tú te puedas presentar a la reelección te tiene que volver a postular el mismo partido. El mismo partido. Entonces, ¿qué pasa si el partido decide no postularte? Entonces, todos los principios de que se profesionaliza, de que iba muy bien, de que el electorado lo valora, quedan en secundarios. Entonces es un tema que me preocupa. Y el segundo, también se abrió a la representación proporcional. Doctor, déjeme interrumpirlo, vamos a hacer una pausa, regresamos con este tema, ¿no? La apertura de la representación proporcional de la reelección. Con mucho gusto. Estas son las reglas del juego electoral, enseguida estamos de vuelta. Estamos de regreso en las reglas del juego electoral. Doctor Contreras, estábamos hablando de la preponderancia de las dirigencias sobre las militancias y en este tema de la reelección lo interrumpí. Sí, las dirigencias partidarias van a decidir si vuelven o no a postular a un servidor público que ya, aunque haya demostrado bien sus capacidades, cumplido un buen encargo. Dependerá de las alianzas, de los compromisos, de las cuotas de género y es una cuestión que va a entrar de la corriente que domine dentro de del partido. Y la otra es que la reelección, por ejemplo, para diputados, a nivel federal, a nivel local y para senadores, también es posible para los que son de representación proporcional. Entonces, pues quien va a decidir la reelección no es el electorado, sino son las dirigencias partidarias. Alejandro, ¿me permites glosar algo de lo que dice Raúl, que me parece que es central? Mira, déjame plantearlo así. Da la impresión de que llegamos a un punto en 2014 en el que no incorporar la figura de la reelección era inevitable. O sea, ya habíamos pasado por una larga discusión, como se planteó antes, y era, incluso me atrevo a decir, hasta políticamente correcto, sobre todo si veías en el mundo que la reelección de alguna manera se incorporara. Salvo Costa Rica, o hasta antes del 2014, Costa Rica y México eran los únicos países en el mundo que no permitían la reelección legislativa. Ahora se quedó solo a Costa Rica. El punto es que parecería que incorporamos la reelección con calzador. ¿A qué me refiero? Si tú ves las reglas de la reelección, son reglas hechas para complicar, elevar muchísimo el costo de la reelección y, como dice Raúl, darle un poder que no necesariamente es sano a las propias dirigencias en términos de la propia reelección. Y es que me parece que hubo un error de concepción de origen. La reelección no es un derecho de los partidos. Es un derecho, ¿no?, de los ciudadanos, que han sido electos. Claro. Si tú eres alcalde
Tú como alcalde tienes el derecho a reelegirte. Así es. Ojo, no importa que por un partido o por otro. Yes. Así ocurre en el mundo. Si tú eres legislador, las reglas son tales que si fuiste electo por una vía, no puedes ser reelecto por otra vía. Hombre, si la característica de la reelección es una característica intrínseca de la persona que ocupa un cargo público. Si llegaste por un partido, no puedes ser postulado. A ver, quien debe reelegirlo es el votante. La reelección lo que buscaba o lo que supone, como Raúl lo mencionaba en el bloque anterior, es permitirle, por supuesto, a una persona volver a ocupar un cargo, pero eso depende del voto de los ciudadanos. La reelección es también un mecanismo de rendición de cuentas. Si hiciste bien tu trabajo, es premio castigo. Exactamente. Las elecciones también son eso. Claro. Una manera a través de la cual el elector premia o castiga una determinada gestión. Y aquí le metimos tales cantidades de reglas que parecería que la reelección depende de la lealtad del diputado, Que es una senador, prerrogativa que de sea, la dirigencia. con el partido, no con los ciudadanos. Doctor Contreras, tenemos una crisis en las dirigencias de los partidos, porque parece que por un lado van las militancias, por otro lado van las dirigencias. Yo creo que no en las dirigencias, tenemos una crisis en el sistema de partidos. Estas elecciones, y será un tema que después las autoridades y la academia tendrá que discutir, pues van a poner fin a una era de la etapa de los partidos, porque estas alianzas que se han armado para esta elección, en donde van partidos con ideologías a veces hasta antagónicas, este oportunismo electoral de tratar de establecer alianzas con tal de sumar votos, va a dejar muy débiles tres cosas que tenían la característica que se suponía deberían tener los militantes de un partido: ideología común, militancia, una carrera de militancia, y lealtad partidaria. Entonces, con estas alianzas, con este intercambio de candidaturas, los partidos van a tener muchos problemas porque la ciudadanía está confundida, no entiende muy bien si cuando vota por un partido ese candidato va a ir a favor, por ejemplo, de un tema de los matrimonios de personas del mismo sexo, que son o temas va en particulares contra, de cada uno, ¿no? porque está propuesto por partidos que tienen posiciones plataformas ideológicas antagónicas. Entonces, el problema es que va a haber una esclerosis democrática. Nosotros desde la facultad, desde la formación de los jóvenes, nos preocupa que los jóvenes no vean con interés militar en un partido, o bien que cuando militen en un partido carezcan de algo que aquí en la facultad les enseñamos. Toda institución tiene que dar certeza y seguridad jurídica. Y nadie que entre hoy a un partido tiene certeza y seguridad jurídica de que haciendo algo puede llegar a ser candidato. Doctor Córdoba, el sistema democrático, ¿qué tanto depende de la viabilidad de los partidos políticos? ¿La sociedad civil puede sustituir a los partidos políticos? Pregunto. Te contesto, como decía Hans Kelsen, en un fantástico texto a propósito porque hablamos de la muy mal de democracia. los partidos. Yo lo sé. Kelsen, no, y hay razones, para eso. O sea, no. Pero Kelsen decía algo que tiene que ser una premisa cuando hablamos de democracia y de sistemas de partidos. Pensar en una democracia sin partidos políticos, eso viene el resultado de la ilusión o de la hipocresía. Y no hay vuelta de hoja. ¿Somos ilusos o somos hipócritas entonces? No hay democracia sin partidos políticos. Los partidos políticos son espacios naturales de agregación de consensos. En la democracia, el individuo aislado no tiene la posibilidad, digamos así, de generar o de incidir realmente en la toma de las decisiones. Por eso los partidos son como articuladores de consensos, son indispensables. Claro, el consenso se articula en torno a una idea. Y lo que nos ha pasado es que hemos generado estímulos perversos, déjame decirlo de esta manera, que acaban premiando el desarrollo solamente, o poniendo el énfasis solamente en el desarrollo electoral de un partido político, y no tanto en el hecho de que después de las elecciones pues un partido sigue. Los partidos no son entidades o agregadores de consenso de coyuntura, son entes, digámoslo así, que por supuesto participan en las elecciones, sirven en consecuencia como puente entre los ciudadanos y el acceso al poder público, pero trascienden del momento electoral. Y lo que hemos tenido son partidos políticos, y esto es un mal que atañe a todos, no se salva uno. Partidos políticos con una vocación eminentemente electoral, por no decir incluso electorera. Electorera. Y el vaciamiento ideológico
pues es parte de los problemas que están detrás de toda esta historia, que eminentemente se reduce a una visión pragmática. Miren, déjame decirlo así, la ley establece, y no es una casualidad, que para poder postular un candidato, un partido político debe registrar previamente su plataforma electoral. Claro. Y esa plataforma electoral tiene que formar parte de la publicidad de los partidos, tiene que ser respaldada, sostenida por los candidatos durante las campañas. En realidad eso no ocurre. La plataforma electoral es vista más como un requisito para poder registrar candidatos. Y después, pues difícilmente un candidato sabe cuáles son los contenidos de su plataforma Hoy nadie electoral. está haciendo campaña en torno a su plataforma. Claro, y eso está erosionando en buena medida, lo decía bien Raúl, a una figura, insisto, que es indispensable. Qué bueno que existen candidaturas independientes como vías alternativas de acceso al poder. Qué bueno que existen mecanismos de rendición de cuentas que sirven para empoderar a los ciudadanos, como la reelección. Pero cuando tienes un sistema de partidos erosionado, desgastado y en crisis como los que tenemos en México y en el mundo, pero hablemos del caso mexicano, pues evidentemente esto debilita el sistema democrático. Inevitablemente viene una reforma. Desde la academia parece que viene una reforma, ¿no? Porque además la reforma de 2014 es una reforma amplia, amplísima, y bueno, le cargó a la autoridad electoral una serie de, no atribuciones, responsabilidades. La reelección de legisladores federales va a ser hasta 2021, hasta 2021. Con lo cual el INE en este momento descansa, aunque estamos atentos a lo que ocurre en lo local. Perdón, Raúl. Sí. Viene una reforma, es previsible. ¿Por dónde cree usted, doctor Contreras, que pueda caminar esa reforma? Digo, sería amplísimo, pero mira, no 2, 3 puntos. Porque los que deciden la agenda, tristemente, son los mismos partidos políticos. ¿Por dónde debería caminar esa reforma? Yo creo que debería de caminar para hacer una ley general de partidos políticos que los obligue, como instrumentos de la democracia, a ser democráticos hacia adentro, a que tenga reglas claras de cómo un ciudadano puede ingresar, qué tiene que hacer, qué tiempo tiene que pasar, qué tareas son evaluables como para que pueda ser susceptible de ser candidato y que el ciudadano vea con posibilidades elegir entre uno u otro por ideología. Creo que esto de las alianzas tendría también que tener sus límites, porque no solamente genera confusión, también en el efecto de rendición de cuentas. Un candidato que es postulado por partidos con una plataforma antagónica y con tanta diversidad, finalmente cuando gana está obligado a nada, hace lo que quiere. Y entonces realmente es muy difícil evaluar en un partido si cumplió con esa plataforma o con lo que él ofreció, porque pues como iban en una alianza realmente tampoco está comprometido a hacer algo específico, porque los partidos, como bien lo dice Lorenzo, no se ponen de acuerdo para hacer una plataforma común en donde el candidato cuando gane esté obligado a hacer algo específico. No, simplemente es candidato de las dos opciones y si le conviene se va hacia un lado y si conviene le va hacia otro. Entonces creo que ese es un tema hasta de rendición de cuentas que habría que revisar. Doctor Córdoba, usted y yo sé que es complicado por la posición que ocupa, pero ¿qué ve ahora que hacia adelante tendríamos que revisar en las normas electorales? Yo creo que va a ser importante. Mira, la elección de 2018 cierra el primer ciclo de vida de la reforma 2014. Después de esta elección, solo salvo la gubernatura de Baja California, que va a elegirse en 2019, salvo esa, todos los cargos de elección popular del país a nivel federal y local habrán sido electos conforme a estas reglas. Eso nos da ya la oportunidad de hacer un balance general de la reforma y plantearnos cuáles son los ajustes que la legislación electoral requiere hacia el futuro. Ya Raúl planteaba algunos temas. Yo diría que en todo caso, insisto, hablar de reforma siempre es pertinente después de las elecciones. Claro. Yo creo que es importante decir que esta legislación permite con certeza tiene problemas sin duda, sí, pero permite con certeza ir a la jornada electoral el 1 de julio. Después habrá que revisar las reglas. Ojalá y no sea una revisión de nueva cuenta refundacional. El sistema electoral en México es suficientemente robusto como para, digámoslo así, si bien se necesitan ajustes, seguir por la ruta que hemos tenido en términos generales. Yo apuntaría a una reforma que desregulara mucho y que apuntara a generar incentivos al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Te pongo dos ejemplos. Uno, reitero lo que Raúl planteaba. ¿Cómo le hacemos para que las reglas sirvan a fortalecer a los propios partidos políticos y digamos, y revertir esta lógica de crisis o de erosión?
Y por otro lado, hablo de las autoridades electorales. Las autoridades electorales estamos sobrecargadas de atribuciones y eso, lejos de volvernos autoridades más fuertes, nos vuelve autoridades con más flancos por atender. Si tú hablo del INE, la cantidad de sujetos regulados del Instituto Nacional Electoral es inconmensurable. Medios de comunicación, partidos políticos, candidatos, empresarios, ciudadanos. La verdad, yo creo que la hiperregulación, lejos de fortalecer al sistema democrático, lo está volviendo más endeble. Porque más reglas no significa, el señor director lo sabe mejor que nadie, no significa necesariamente más claridad, no significa más seguridad jurídica, no significa más certeza. Al contrario. Al contrario, lo que estamos viendo es mucha más litigiosidad y mucho más incertidumbre respecto de lo que las autoridades electorales estamos haciendo, y eso no le conviene a nadie. Yo apuntaría por allá, digámoslo así, como uno de los ejes transversales de una futura reforma. Nos quedan 30 segundos por una idea similar. Bueno, yo abonaría y propondría una reforma en donde los partidos se pongan a pensar en los ciudadanos. Hacen reformas pensando en ellos y en controlarse, y como el signo que los ha identificado es la desconfianza, más reglas, porque se tienen desconfianza. Pero el ciudadano es el que sufre, o sea, hemos empalmado elecciones. Yo quiero pensar en un ciudadano común y corriente que tenga que decidir 6 boletas y que hoy no tenemos problema. El tema de la lo vamos a tener en concurrencia. 3 años cuando ya pueda haber reelección. Entonces, tenemos 3 años para que el ciudadano entienda que estas personas que se eligieron, que se van a elegir este año, pueden ser reelectas hasta 12 años y ponerse a interiorizarse cómo hicieron su ejercicio y si merecen ser reelectos. Muchísimas gracias a los dos, se nos agotó el tiempo. Doctor Contreras, muchas gracias. Gracias. Lorenzo Córdoba, muchas gracias. Felicidades. Gracias a usted por el favor de su atención. Estas fueron las reglas del juego electoral.